No es una entrevista, no es una tertulia, es el conversatorio. Y hoy vamos a conversar con Jorge Molina, empresario y escritor y persona de mundo, vamos a decirlo así. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Hoy con un día lluvioso, aquí en Aguadulce ha estado nublado y ahora está empezando a llover. Y esos días de bruma son muy interesantes viendo el entorno. Porque claro, viendo la que está cayendo en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Oye, pero fíjate tú, yo veo a todo el mundo, hoy en los periódicos solo sale Estados Unidos, y a mí, que me preocupa, hombre, no me preocupa mucho porque en definitiva es un país importante para toda Europa, ¿no? Pero que lo que pasa en Estados Unidos en este momento me interesa bien poco cuando nosotros tenemos lo que tenemos con el tema del COVID-19 y algunas otras cosas. Lo que pasa es que lo primero es que es un tema que siempre suscita mucho interés, ¿no? Y hasta cierto punto, como bien decía, es importante. Y fíjate, yo creo que hasta los ciudadanos europeos debíamos votar en las elecciones norteamericanas, porque, oye, al fin y al cabo es votar, es elegir al emperador del imperio. Entonces casi nos deben dejar votar también, ¿no? Pero a lo que voy es que quizás lo que nos esté pasando, me refiero en este año en concreto, es que estamos ya un poco saturados, cansados del tema del COVID-19, de la pandemia. Y esto ha sido como una especie de alivio de mirar fuera y ver qué es lo que está pasando y entretenernos un poco en eso de quién ganará este, el otro. En fin, quizá vaya por ahí, ¿no te parece? Pues a mí no, porque yo me hago una cuestión de base que me parece relevante. O sea, un país tan importante como tú muy bien has dicho, como es Estados Unidos, para la economía mundial e indirectamente para la economía europea, que no hayan sido capaces de poner a nadie mejor que a Trump, los republicanos, y a Biden, los demócratas, es también para que se lo hagan ver. Sí. Y si eso nos sirve de consuelo, pues te lo acepto, es decir, más de mucho consuelo de tonto, ¿sabes? Es decir, pero porque de verdad, o sea, con independencia del que gane, habrá unos que te dirán, hombre, es que Trump, no sé cuánto, otros te dirán, es que Biden, que por fin ese que se vaya ese loco, tal, dice, pero es que el que queréis meter no es menos loco, es decir, y entre 300 y pico millones de personas, no son capaces de haber formulado dos candidatos de una mayor. Esa es mi conclusión. Sí, yo comparto buena parte de lo que dice, ¿no? Pero, hombre, al fin y al cabo... Solo hay una cosa buena. Solo hay una cosa buena. Es que los que ya hemos entrado en una cierta edad, dices, tu vida no se está acabando. Si este con 78 y este con 74 pretende renovar 4 años, tú todavía eres un pipiolo. Sí, sobre todo, y anda, que el de 74, que le diga que el de 78 es un vegetorio, digo, vamos, habló quien pudo. Pero también es verdad que yo creo que a lo que han ido los demócratas al elegir a ese candidato es hacer un poco el contrapunto al histrionismo de Donald Trump, porque la verdad es que, claro, a ver, habría que vivir en Estados Unidos y habría que conocer cómo son las cosas dentro de Estados Unidos, cómo le ha ido a la gente con Donald Trump. Habría que conocer muchas cosas que, desgraciadamente, como estamos a este lado, pues no las podemos conocer nada más que a grandes rasgos, ¿no? Pero en lo que yo creo que coincide todo el mundo es en que Trump es histriónico, es casi como con payasos, con perdón de los payasos, ¿no? Es un hombre que va a llamar la atención, a decir frases grandilocuentes, a decir muchas veces chorradas, ¿no? Y como contrapunto han puesto a un señor, pues muy formalito, muy serio, muy tal,
Y además también contrapunto porque, claro, Trump al fin y al cabo es un outsider, es un tío que viene de fuera de la política, que de hecho ha financiado tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. A Bill Clinton lo financió él, por ejemplo. Y sin embargo, Biden es un tío que lleva, como los Clinton, toda la vida en política. Y claro, también en Estados Unidos la gente está un poco harta de los que llevan en política toda la vida. Porque fíjate que en España, que llevamos menos años de democracia y ya estamos hartos de los que llevan toda la vida en política. Bueno, pero la diferencia en ese sentido es verdad, el poder y la popularidad quema profundamente a las personas. Pero hay un rasgo diferenciador entre los políticos norteamericanos y los españoles en concreto, que también tiene muchas críticas. Normalmente la gente que accede a la política y que no forman parte de las sagas como los Bush, por ejemplo, ¿no? Que padre, hijo y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. Es decir, son personas que en la vida han triunfado, han hecho cosas y en un momento determinado acceder a la política. Eso es un elemento diferenciador. Que en el caso de Trump, tiene también muchas connotaciones, porque Trump es un tramposo. Sí. Y Trump, de alguna manera, también es cierto que el fenómeno Trump se da en un momento en el que estamos en el siglo XXI, con la transformación, donde de alguna manera hemos hecho que se traslade la economía de Occidente hacia Oriente. Es decir, el siglo XX fue claramente el triunfador Estados Unidos con las dos guerras mundiales, los avances tecnológicos, invertir en talento en la universidad, y en el siglo XXI, pues con la deslocalización, con la digitalización, con todo eso, ha habido un corrimiento hacia Asia. Y entonces nosotros nos hemos quedado en medio, cada vez más irrelevantes, y el único bastión que estaba haciendo frente era Trump, con su histrionismo y con tal. Y eso de alguna manera tiene su mercado, tiene su público. Lo que pasa es que hace falta una persona con unas características diferentes a Trump. Trump es que es un elefante en una cacharrería, o sea, donde entra, no pisa donde pisa, ya no crece la hierba y es capaz de romper todos los cacharros. Por tanto, también hace falta un poco de sensatez. Pero Biden tampoco es la persona de esa sensatez. O sea, ¿qué esperan? Que en este mandato, que ya está un poco tocada, le dé un arrechucho y entonces la vicepresidenta, que parece todo el mundo habla muy bien de ella, acceda, o sea, la futura candidata. Pues realmente, pues no lo sé. O sea, quizás porque tengan miedo a lo que le pasó a Hillary Clinton. Pero, por ejemplo, la mujer de Obama es una gran profesional, es una tía que ha triunfado en su profesión y que de alguna manera, pues por los años que ha sido primera dama y tal, es una persona que tiene un bagaje, que tiene una experiencia, o sea, infinitamente mejor que Biden. Sí, lo que pasa es que, fíjate, una de las cosas que yo creo que nos alivia a este lado es ver los jaleos que tienen ellos. Es decir, tú hablabas antes de una cosa con la que no estoy de acuerdo, sobre el tema de los políticos, de que allí llegan, digamos, aprendidos de casa. Rodados. Llegan desde la empresa privada. No es así. No fue así con Obama, que ha tenido cargos públicos toda su vida. No ha sido así con Biden, que ha tenido cargos públicos toda su vida. No era así con Hillary Clinton, que ha tenido cargos públicos toda su vida. Ojo, Hillary Clinton ha trabajado muchísimo en la empresa privada con muchísimo éxito. Era una gran profesional. No tanto, pero en todo caso... es porque vive. Sí. En todo caso, a lo que también iba era al tema de que muchas veces aquí yo escucho las quejas, que somos mucho de azotarnos, ¿no? Es decir,
qué mal, aquí... Bueno, sí. esto en Estados Unidos no pasaría. ¿Cómo que no? Y peor. Que tienen liada para contar las papeletas. Y peor. Claro. Mira la que tienen liada para contar papeletas. Allí se dice, bueno, es que cada estado tiene su propia legislación electoral. Sí, como la tenemos nosotros, y no nos liamos tanto, porque aquí tenemos una legislación electoral a nivel de todo estado para las elecciones generales y luego las autonómicas, cada una tiene su sistema, pero claro, solo te afecta a ti, a tu comunidad. Allí, claro, que en un sitio se vote de una manera, en otro de otra. También, cuando decimos, bueno, allí es que allí se pregunta por todo, allí se hacen multitud de referendos. Sí, pero fíjate el lío, que hay sitios en los que en estas elecciones tienen que votar en 7 u 8 urnas porque se preguntan 27 cosas además de elegir presidente. Pero el único ejemplo válido que en España lo analizamos poco, pero realmente, porque nos pilla un poco lejos, no geográficamente, pero comparativamente, porque es un país de alrededor de 10 millones de personas, y es Suiza. O sea, Suiza es una democracia bastante más directa, donde además el Parlamento tiene un trabajo periódico, y el resto del tiempo los parlamentarios a nivel vuelven a sus ocupaciones y están haciendo continuamente referéndum. Pero claro, es que es mucho más fácil hacerlo para esa población que ya para 47 millones de españoles. Es decir, que la democracia directa tiene muchas cosas buenas, pero también tiene que ser viable, porque si no se convierte también en un tapón. O sea, que no hay fórmulas perfectas. La ley de Hall es en algunas cosas. Formas, a mí lo que sí me parece bien en Estados Unidos y en otros países es que los ciudadanos puedan elegir presidente, cosa que en España no podemos. O sea, en España no podemos elegir presidente. O sea, lo eligen en segunda vuelta, lo eligen los diputados, pero no lo elegimos los ciudadanos. Claro, en Estados Unidos, en muchos por países, eso hablábamos de la segunda vuelta, para hacerlo, en ese sentido, para que fuese más al estilo francés, efectivamente. O sea, que hay muchas posibilidades. En eso empiezas a barajar, y es un escenario con muchas posibilidades. También, por ejemplo, el inglés, el que tiene los votos gana su distrito, y ese además, aunque haya ido como laborista o como Tory y tal, después resulta que tiene una autonomía y una independencia que se refleja en el Parlamento. O sea, y eso tiene y es algo parecido también a lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, que resulta que un tío gana no sé cuántos estados, llega al número de compromisarios suficiente y ya ha ganado. Y dices, coño, pero este tío ha tenido 2 millones menos de votos. ¿Cómo puede ser el triunfador? Claro, no. Ojo, también eso pasa aquí. O sea, aquí nos encontramos con que hay partidos políticos que con menos votos que otros logran una mayor representación parlamentaria. Y ojo, yo soy de los que están a favor del sistema tal y como está, igual haciéndole alguna pequeña corrección. Yo soy favorable a este sistema. Se dice, no, es que el sistema beneficia a los nacionalistas. No. El sistema beneficia a la concentración de votos. Es decir, lo que ocurre es que, por ejemplo, en Cataluña, cuando llegan unas elecciones generales, pues se unifica mucho el voto como en Euskadi, se unifica en el PNV, y claro, arrasa con los escaños de esas provincias. En una provincia como Almería, por ejemplo, Almería está sobre representada, tanto en el Parlamento andaluz como en el español. Cualquier cambio electoral a Almería le perjudica. Es que eso es lo que yo te iba a decir, que si realmente se decide que se siga la ley de Hall, de alguna manera la única cosa importante que había que corregir es la proporcionalidad de representantes en función de los habitantes de cada provincia, porque vemos que hay provincias que hacen falta 3 veces más de votos para tener un parlamentario que determinadas provincias pequeñas. Dice, hombre, claro, estoy favoreciendo
a la provincia, pero de alguna manera vas en contra del principio de una persona, un voto, porque tu voto, o sea, tu voto vale. No, porque la provincia pequeña tiene menos diputados y la provincia grande tiene más diputados. Acuérdate, Rafa, que en unas elecciones yo llevé a Interalmería, llevé a la tertulia, sacado provincia por provincia, número de habitantes y se veía que había, por ejemplo, en un Barcelona hacían falta 3 veces más de votos que en un Soria o que en un Teruel, por ejemplo. Claro, entonces dice es más grande. Ya, pero es más grande, ¿no? O sea, que la proporcionalidad tendría que ser diferente. Ese sí es un fallo. Después ya que me gusta más o me gusta menos el sistema, esa ya es otra guerra. También eso se hizo con una razón, y fue que las provincias con menos habitantes no se vieran perjudicadas por las grandes, es decir, por el hecho de que los políticos decidieran hacer campañas y promesas en aquellas que les van a aportar muchos más votos y muchos más diputados y dejen abandonadas las otras. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, como Ciudadanos en alguna ocasión ha pedido circunscripción única? Entonces, ¿quién va a venir a Almería a hacer campaña? Que tenemos poco, o a Soria, o a Teruel. Pues nadie. ¿Por qué? Porque se centrarían en las grandes, que son las que aportan la cantidad grande de votos. Pero como realmente, voy a utilizar 2 o 3 tópicos, que uno de ellos es que cuando se le han visto los huevos al toro, ya sabemos que es macho, ¿no? Entonces es muy fácil a posteriori, pero realmente sí tenemos que aprender de nuestros errores. Dice, vale, yo favorezco a las provincias pequeñas para que tengan un nivel de representación para que se dinamicen determinadas cosas y no se queden. Y ahora nos encontramos que 30 años después estamos hablando de la despoblación. Es decir, pues señores, pues lo habremos hecho mal. Ahora nos damos cuenta de que desmantelar las industrias de carbón, que estaban obsoletas, la industria metalúrgica, lo que hizo fue hacer jubilaciones con 50 años de personas, además como eran trabajadores penosos en el carbón y tal, con buenas jubilaciones, y ahora lo que hemos hecho ha sido, lo que vemos retrospectivamente, es que es la muerte dulce. Gente y no, es que esto lo vamos a reindustrializar. Y al final es mentira, lo que está haciendo es una despoblación porque la gente joven no ve oportunidades y se ha ido. Entonces, quiero decir que el efecto que se suponía que quería hacer no se ha resuelto. Por lo tanto, a ver si lo que hemos comprado es un circo en el que nos han crecido los enanos. O sea de hecho, fíjate, hablando del tema de la ley electoral, que es un mantra, o sea, que es que sale algo que suele salir con mucha frecuencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, ha pedido el cambio de la ley electoral en su momento Izquierda Unida, lo ha pedido UPyD, lo ha pedido Ciudadanos, pero oye, cuando tienen incluso posibilidad, ni lo tocan. ¿Por qué? Porque hay un hecho objetivo, y es que, por ejemplo, Izquierda Unida, con el mismo sistema electoral, ha tenido 3 parlamentarios y con el mismo sistema electoral tuvo 30. Es decir, el problema no era tanto el sistema electoral, sino que tú vendas un mensaje que realmente atraiga los votos. En el caso de Ciudadanos, 3/4 de lo mismo. Es decir, con el mismo sistema electoral, Ciudadanos se quedó en unas elecciones sin entrar en el Parlamento. Con el mismo sistema entró y con suficiente fuerza como para negociar con el Partido Socialista, y con el mismo sistema ha tenido fuerza para formar parte del gobierno andaluz. Con el mismo sistema Podemos ha sido una fuerza importante. Fíjate, Vox, por ejemplo. Con el mismo sistema electoral, Vox ha pasado de presentarse en elecciones y no tener casi ni voto a tener 50 y tantos diputados, con el mismo sistema electoral. Es decir, que lo importante al fin y al cabo es que la gente te vote.
Si me permites, quería cambiar de tema. No, sí, Si quieres, sí. Quería preguntarte por el tema del COVID-19, pero más concretamente, como se está hablando tanto de las medidas como el toque de queda, los confinamientos perimetrales, quería saber tu opinión sobre eso, si crees que el toque de queda y los confinamientos perimetrales tienen alguna utilidad, o oye, o si te ocurre, hacemos un poco de cuñado y decimos qué es lo que haríamos nosotros. Me vas a dejar que haga un circunloquio, puesto que tú de alguna manera me has dado una puya en redes sociales sobre lo que el comentario irónico que yo hice de que estamos en un punto de saturación, de no sé qué, de no sé cuánto, pero sí, la verdad es que en Ceuta y Melilla, creciendo, no se está haciendo nada, porque depende del gobierno. Aquí en Andalucía, equivocada, acertada, se toman medidas. En Murcia, tal, menos en las dos ciudades, Ceuta y Melilla, donde hay muchos militares, que está Margarita Robles ofreciéndolos continuamente, que han demostrado capacidad para en situaciones extremas poder buscar soluciones extremas, y lo único que se ha hecho es empezar a traerlos a Almería. Y dice, a ver si me vas. Con lo cual, la primera sensación que tengo es, no tengo ni puñetera idea. Es decir, es más, yo que sabes por mi situación personal, en los 2 últimos meses he convivido mucho con médicos, ¿no? Yo, que no había pisado un hospital en mi vida, pues he tenido que someter a una operación importante de un tumor cerebral, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que paralelamente desde el hospital me encargasen pruebas adicionales antes de entrar y después, pues para hacerme esas pruebas, pues no sé, una analítica de coagulación para hacerme una punción lumbar. Y he tenido que ir a la atención primaria. Y mientras yo todos los días, casi el mes que he estado en el hospital, he tenido una sensación de una atención correcta, profesional y ordenada, la atención primaria, a mí, vivo en Aguadulce, y ya, permíteme que sea muy de pueblo, me parece un fraude. Así, sin más, directamente. Es decir, me parece un fraude. Y además, delante de mi oficina tengo el ambulatorio y veo el movimiento. Es un fraude. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bueno, y un día que fui a hacerme una prueba me digo, bueno, pero esto me estáis haciendo esta prueba COVID, yo voy a entrar al hospital tal día, supongo que allí me hacen, entonces si en este fin de semana yo hago una fiesta de despedida y lo pillo y tal, y me dice, bueno, eso es lo que dicen los expertos. Y claro, me encaré a la TS y le dije, ¿qué expertos? Es que hay expertos vienen de experiencia, es que en esto hay experiencia, aquí no hay expertos. Hay gente que tiene conocimientos que yo no los tengo, pero ¿cómo vamos a hablar de expertos si esto es algo absolutamente nuevo? Claro. Y yo creo que todavía que hay una parte que se le está acusando y se le está acusando a las autoridades, que dices, de alguna manera habría que ser un poco más templado, porque hay cosas que eran predecibles, pero otras eran impredecibles. Hay cosas que... Pero yo sí que veo una cosa axiomática, es que en este periodo hemos visto demasiados políticos y pocos técnicos. Claro. Y con los técnicos que yo he hablado en todo este tiempo últimamente, por lo que sabes que me han dicho, bueno, ya sabemos muchas más cosas. De hecho, un médico amigo lo ha pasado y en pocos días dice, me pusieron una carga, lo estaba contando, me han puesto una carga viral para dentro de 5 días y de antivirales y realmente haría falta que esos fueran realmente los portavoces y no un soplagaitas, no soplagaitas como Fernando Simón. Claro, es decir, y en cambio lo que vemos son políticos como el Fernando Simón, que ha demostrado ser un político y no un técnico,
o el del gobierno, o del otro, y o sea, en la Comunidad de Madrid, el vicepresidente que hace 10 días pedía una cosa, hoy está diciendo justo la contraria. Es decir, señores, seamos serios. ¿Por qué? Porque no hemos visto ataúdes, pero hay 60 y tantos mil muertos, llevamos 60 y tantos mil muertos. Y mucha gente muy preocupada, con depresiones, con incertidumbres en negocios, en trabajo y tal, como para que expertos, claro, no los hay en esto, pero sí los hay en medicina, en pandemias, claro, que fuesen los que realmente estuviesen marcando la pauta y hubiese un criterio más o menos unánime, aunque haya 3 personas que mantengan tesis diferentes, que de alguna manera se sienten y digan, señores, mire usted, esto, y el otro diga, yo estoy de acuerdo, pero en esto quiero matizar este tema. Pero no, es todo pues manifestaciones políticas. El problema, Jorge, es lo que tú has empezado diciendo, que no hay expertos. Quiero decir, es que recordemos que se hizo un primer grupo de expertos, que luego nos hemos enterado que ni se reunían. Y luego nos hablaron de que se había hecho un comité de expertos para la desescalada y se descubrió que ese comité jamás existió, que fue mentira, que no existía. Ahora nos dicen que las medidas que se toman han sido elaboradas por unos expertos y cuando le preguntan al señor Simón quiénes son esos expertos, dice, uy, es que carga y cómo la vamos a decir, pero mucho. Pero, vamos a ver, perdona, y otro detalle, y vuelvo a lo que ha dicho. Es verdad que hasta cierto punto nos pudo pillar a todos desprevenidos la primera ola. Es comprensible. Es decir, yo estoy incluso dispuesto a perdonar a aquel de en España solo habrá 1 o 2 casos esporádicos que dijo Fernando Simón al inicio. Estoy dispuesto a perdonarlo, aunque él no soy yo y él sí debía saber la virulencia de esto. Pero bueno. Y tenía información. Claro, y tenía información. Claro, pero ¿cuál es el problema más grave? El problema más grave es que desde que salimos del confinamiento, el presidente Pedro Sánchez anunció una batería de medidas, una batería de leyes para, por ejemplo, no tener que acudir de nuevo al confinamiento vía estado de alarma. ¿Se ha hecho alguna de esas leyes? No. ¿Se ha modificado alguna de las leyes existentes? No. Dijo también que pondría en marcha los rastreadores. Al final ha dejado a las comunidades autónomas que se busquen la vida. Es decir, es que el gobierno en los meses desde que acabó el confinamiento o desde que acabó el estado de alarma hasta ahora es que no ha hecho absolutamente nada de lo que se comprometió a hacer. Y luego habla de cogobernanza. Pero vamos a ver, ¿qué cogobernanza si, por ejemplo, a Madrid dice, no, yo no quiero estado de alarma? Dice, pues te aguanta y te pongo estado de alarma. Eso es cogobernanza. Y ahora con las comunidades autónomas, lo mismo, dicen las comunidades. Bueno, ya que hay estado de alarma, yo quiero confinamiento domiciliario. Y dice el gobierno, pues no. Vamos a ver. Si te lo están pidiendo, ¿no es cogobernanza? Pues no has dicho que con esto ellos podrán hacer lo que vean conveniente, pues te están pidiendo eso. Otra cosa distinta es que yo, por ejemplo, lo del confinamiento perimetral me parece bastante absurdo. Y me atrevo a decirlo en público porque ya he visto también a expertos, a médicos expertos, diciendo que es absurdo, porque si hacerlo por comunidades autónomas, con las diferencias que hay entre una y otra, o sea, lo que dice el de Extremadura. O sea, tú vas a cerrar el perímetro de 2 provincias enormes, con núcleos rurales pequeños, con una enorme distancia. Pero vaya, aquí yo quisiera bajar a un nivel más pedestre, ¿no? Es decir, vamos a ver, a mí me han hecho pruebas COVID antes de entrar en el hospital, durante el hospital y tal. Pero, por ejemplo, los test más caros son los que yo he hecho a la gente de la empresa, donde la mutua, que tú estás pagando un dinero mes a mes, el precio es el más caro. Mientras los farmacéuticos han dicho, señores, nosotros podemos hacer test, es decir, en cualquier núcleo, o sea, Almería, o sea, Aguadulce tiene
2 ambulatorios y tendrá 10 o 12 farmacias. Realmente piensa, dice, oye, si se hacen si se autoriza, se hacen a un precio asequible pues igual en un periodo corto de tiempo tienes testeada y rastreada a toda la población. O sea, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Nada más que porque después vienen los juegos de intereses. No, es que solamente somos los sanitarios los que podemos hacer test. Y en cambio en Barcelona están dispuestos a que un niño de EGB con 11 años se lo haga él mismo. Es decir, señores, ¿cuál es el criterio? Seamos, es decir, tenemos claro y hemos visto que, por ejemplo, en Corea del Sur, etcétera, etcétera, es test masivos y rastreo ha sido una medida eficaz. Y aquí dices, bueno, es que no podemos colapsar la sanidad, pero es que tenemos otros medios. Por ejemplo, tenemos eso que hablo, en farmacia, tenemos una red de farmacia envidiable para muchísimos países, donde hay un farmacéutico que es una carrera quizás tan dura como pueda ser medicina, y que realmente pueden de alguna manera colaborar. A ver, que un farmacéutico no es un señor que vende cosas en una farmacia. Un farmacéutico o una farmacéutica es un profesional que tiene muchos estudios detrás. O sea, que exactamente. Por lo tanto, quiere decir, mancebo. Tú pon un nivel de condiciones y tal. Tú vas a un centro de salud para decir que te hagan una prueba COVID, un test, y no te lo hacen. Te empiezan a que te va a llamar el médico por teléfono, te dan para ver dentro de 20 días, el médico te llama, te dice que qué síntomas tienen. En ese tránsito las personas se mueren. ¿Y qué hemos hecho inmediato para paliar eso? Pues estamos mirando para otro lado. Entonces, eso, es decir, que la pandemia iba a llegar y que las dimensiones eran impredecibles, pero no hemos querido aprender nada y no queremos reaccionar. Solamente estamos en un discurso que me vale en una situación de pleno empleo y con una economía boyante como en la época del ladrillo. Es decir, venga, vamos a echarle fondos a todo tipo de política, no sé cuánto, vamos a no sé qué. Pero señores, que esto es, y ahora vamos aquí a confinar a no sé quién, y ahora vamos a no sé cuánto. O sea, empecemos primero por detectar, empecemos por rastrear, es que y empecemos... La sensación que da es que se van dando palos de ciego. Es decir, aquí de repente hablan los franceses de toque de queda y automáticamente a alguien aquí se le enciende la lucecita, ¡ay, vamos a hacer toques de queda! Y resulta que sitios donde se había ordenado el cierre de los bares a las 10 o las 10 y media, ahora se impone un toque de queda y cierran a las 12. Dice, vamos a ver, hombre, vamos a ver. Si se trata de que cierren antes en todo caso, ¿no? O lo que te comentaba de los cierres perimetrales, vamos a ver. Tienen que ser por comunidades autónomas, tienen que ser por provincias. ¿No es más lógico hacerlo por municipio en función del grado que tiene? Porque claro, te pongo un ejemplo. Tú estás en Aguadulce, en Roqueta. Hombre, si por ejemplo Roqueta y Almería, que está al lado, tienen el mismo nivel de contagio, hay la misma incidencia, es bastante absurdo poner un cierre perimetral de la capital y otro de Roqueta, si estamos lo mismo. Cosa distinta sería si uno de los dos estuviera prácticamente sin contagio y el otro lo estuviera disparado, porque si corta, pues corta esa transmisión. Pero aquí lo mismo, por comunidades autónomas, pero vamos a ver, pero si es que la situación de Huelva y la situación de Málaga es distinta a la de Almería, o lo mismo, cierras por provincia, bien, tú cierras Granada, pero no es lo mismo Motril que la capital, la incidencia es distinta. O sea, que es que me parece a mí que se dan palos de ciego. Yo pienso que volvemos un poco, para mí, al origen. Aquí lo que había que haber hecho es masivamente estar haciendo test y rastreos a toda la población. Porque una de las peores cosas que suele ocurrir a los seres humanos es la incertidumbre.
Efectivamente. Es decir, la incertidumbre en lo profesional, en el tema de salud, en muchas cosas, lleva aparejadas otro tipo de enfermedades, o sea, depresiones, es decir, y si el escenario no está lo suficientemente claro, pues llegará, te dicen, no, es para evitar el colapso, interrumpimos las operaciones programadas que no sean, pero ya es posible que esa persona no se muera, pero lo que sí es cierto es que le estás añadiendo sufrimiento y alargando la posibilidad de curar esa enfermedad. No me parece justo, no me parece bien. De hecho, tú mismo has hablado antes de la cantidad de fallecidos, ¿no? Y ya has dado una cifra que es prácticamente el doble de la que da el gobierno. Y claro, ¿de dónde sale la cifra que das tú? De la diferencia entre los muertos, la cantidad de muertos esperables en ese año, en esa fecha, y los muertos reales que se han producido. Y es que, claro, es que cuando hablamos del COVID, no solamente tenemos que hablar de los muertos con la enfermedad, sino también de aquellas personas que no han podido ser atendidas o han sido mal atendidas por culpa del COVID. Es decir, ayer mismo se conocía el caso de un niño de 4 años que fallecía después de haber ido 7 veces a urgencia en un día. Y fallecía, ¿por qué? Porque los médicos, el personal estaba en otras cosas, estaban en el COVID y el niño pues, tampoco tiene nada. Bueno, pues una peritonitis, el niño al hoyo, con 4 años. Y no hace mucho se conoció también el caso de una mujer con cáncer. Con cáncer, sí. Con cáncer. Quiero decir que eso no es morir con el virus. Eso es morir por culpa del virus. Y no tenemos analizado, porque es posible, es muy difícil, la cantidad de personas mayores que son temas de alto riesgo, que de alguna manera su vida se podía haber prolongado 5, 6, 7, 10 años y en unas condiciones de salud aceptables. Es decir, realmente esto ha sido homicida. O sea, los dirigentes políticos han demostrado ser negligentes y con consecuencias homicidas. Y de alguna manera nos hemos acabado en eso que hablaba Solinger, el psicólogo americano, ¿no? De la indefensión aprendida. O sea, asumimos que somos impotentes de cambiar nada. Y eso, a mí de verdad, quizás porque soy muy justiciero o por mi morfología, me niego a aceptarlo. Quizás porque si acepto todo eso, tengo que aceptar que soy tonto, y la verdad es que yo quiero pensar que no soy el más listo de mi generación, pero tampoco tonto, y por lo tanto me quiero quedar en un punto intermedio, pero es que, y que de alguna manera tiene sentido lo que hacemos en la vida. Es que si no, es decir, ni estaríamos ahora tú y yo hablando en esto, ni haríamos otras muchas cosas, aunque no sean relevantes y aunque no salven nada, pero de alguna manera que tenemos que creer que nosotros valemos y servimos, porque es que si no, lo que queda es decir, bueno, pues esto no lo cambia nadie, nos lo tenemos que tragar, y esto es lo que nos ha tocado. Y yo creo que no, creo que esa actitud de rebeldía, como tú sabes, en mi WhatsApp viene esa frase de Steve Jobs, de seguir rebeldes y de seguir hambrientos, ¿no? Es decir, porque si no, lo que queda es la zona de confort, y cuando me toque, me ha tocado. Y a eso yo no me resigno. Pues con eso nos vamos a quedar, porque entre otras cosas tú has dicho que pues, no eres el más listo de tu generación, pero bueno, pues si no eres de los más listos, yo creo que debes estar ahí de los primeros, ¿no? Y por eso me gusta conversar contigo. Así que, Jorge, muchísimas gracias por dedicarnos este ratillo, y cuando tú quieras y cuando tú puedas, pues echamos otro, que ya ves que siempre hay temas. Afortunadamente, cada día estoy mucho mejor y cada día intento estar un poco más fuerte y sobreponerme. Y eso me da vida, me da fuerza y
y también me da ganas de discutir y de conversar y tal, porque tú sabes que eso nos gusta mucho a los dos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. A ti.